Análisis cuantitativo 1, estaríamos en nuestra clase número 7. Estaríamos iniciando la unidad número 2, que es límite y continuidad, y básicamente vamos a ver ahí comportamiento en diferentes registros, tabular, algebraico y gráfico, límite de las funciones, propiedades de los límites, una mirada así, yo le digo así, mirada satelital de la unidad, porque estamos en menos de una hora, es decir, guarda con estas precauciones, estos detalles, porque a lo mejor uno se queda con la lectura fina del módulo y se pierde los detalles. No les reproducimos todo lo que está en el módulo porque les hicimos todo un material que ya les cuento al respecto. Entonces nos vamos con la idea de límite funcional, como para decir cuáles son las ideas centrales y hacia dónde apuntamos en análisis cuantitativo 1 con todo lo del límite funcional. Básicamente, si lo relacionamos con el área de ciencias económicas, es con tendencia. Si uno mira una definición que uno puede encontrar rápidamente en Internet, habla de la tendencia en economía es el patrón de movimiento que sigue una serie de observaciones de una serie temporal en un momento determinado de tiempo. Y bueno, entonces, esta idea de cómo fluctúan los precios, cómo se mueven, eso es lo que queremos rescatar. Todo nuestro trabajo en esta unidad no está pensado para formar a un matemáticos, sino casualmente estamos pensando en la carrera de ustedes, en análisis técnicos y relacionarlo con su contexto. Si tomamos una definición un poco más rigurosa, uno dice, bueno, en economía el concepto de tendencia es importante en el estudio de series temporales. Series temporales significa que cosas que pasan a lo largo del tiempo y tengo datos. En particular es esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas usadas por el analista técnico tienen un solo propósito: detectar y medir las tendencias del precio para establecer y manejar operaciones de compra-venta dentro de un cierto mercado. No nos vamos a centrar en una cuestión matemática, porque a veces uno se compara con otras carreras. Sí, tengo compañeros que están haciendo ingeniería, no, sería absolutamente diferente. Hacemos un recorte estrictamente para las carreras de ustedes. Por ejemplo, ideas. Recuerden que esto es una mirada muy general como para que entiendan qué tiene el módulo, la unidad número 2 para nosotros. Supongamos que me dicen esto. En una economía cerrada se analizan las variaciones del consumo y la inversión en los últimos trimestres. El gabinete de asesores del Ministerio de Economía ha determinado que las variaciones del consumo, que les va a llamar como C, son muy estables, mientras que las inversiones resultan ser un componente de volatilidad de la economía y es fluctuante. Asimismo, concluyeron que ambas variaciones se pueden modelar mediante esas siguientes expresiones. Y nos dice, analiza el comportamiento que tendrían estos modelos a largo y corto plazo. Uno diría, ¿qué sería largo plazo? Bueno, a medida que estamos pensando que esto pasan los trimestres, a largo plazo, ¿cómo lo vemos matemáticamente? Y a corto plazo es, bueno, ni bien comenzamos. Lo que a nosotros nos interesa, podríamos hacer tablas de valores. No viene el caso de analizar qué hicimos con la tabla, porque lo que quiero es que se lleven la idea, no a ver cómo se hizo la tabla. Está en el módulo contado esto. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a mirar los N que son, y son los diferentes trimestres, y el resto son consumos dados de millones de dólares. Entonces uno podría mirar, supongamos lo que está en azul son los consumos, avanzan los diferentes trimestres, y veo que son bastante estables. Veo que, bueno, inició 1,66, pero todos 1,26, 1,26, parecería como que vienen bajando. Eso es lo que puedo ver. En cambio, la inversión, estoy viendo que aparecen, habría que ver las unidades de medida, negativos, positivos, se hacen casi cero, parecería, como cuando uno lo ve a los 40 trimestres, después si uno mirara esa tendencia. Esto lo que le llamamos son registros tabulares. Entonces uno se puede hacer preguntas, bueno, ¿cómo lo trato matemáticamente a esto? Podríamos ver un registro gráfico y hacer esa representación y decir, ah, mira, puedo ver ahora de la gráfica, veo otras cosas que a lo mejor en la tabla no me eran tan fáciles de ver. Veo que el consumo, sí, a medida que pasa el tiempo en trimestre, tiende a estabilizarse, por ejemplo, y está, si lo miro, está un poquito por arriba de 1,2. Lo puedo determinar después con exactitud. Mientras que si lo veo la inversión, lo que estaría en rojo, sí, veo que está fluctuando, positivos, negativos, tendría que ver en el contexto del problema qué información me arroja ese positivo o negativo. En el corto plazo sería, ni bien empiezan. Estaría viendo que, bueno, el consumo parecería como que toma valores allá, 1,8, viene de arriba y viene descendiendo. La inversión se me confunde un poco. La tengo así 0,5, más o menos por ahí en el 2, pero no tengo el 1 ni nada cercano. Eso es lo que vería en una gráfica y la limitación que esto tiene. Pero podría ser un tratamiento más algebraico.
Eso es lo que les enseñamos dentro del módulo. No es la idea ahora enseñarle la cuestión algebraica, sino es que cómo se articulan los registros y el foco que queremos que ustedes pongan en esta unidad. Que no se queden con cuentas, nada más, porque sabemos que muchos a veces recurren a que les ayude a alguien en el área de matemática y les ayude en cuentas. Y no queremos en la cuenta, queremos que les ayude en las interpretaciones, los cambios de registros. Vería, por ejemplo, el consumo. Matemáticamente lo que uno dice, si yo lo quiero ver a largo plazo, estamos viendo que el valor de n, que eran los trimestres, tienden a ser muy grandes. Matemáticamente decimos, bueno, n tiende a infinito, o sea, se hace muy grande. Y esto uno podría decir, bueno, hago tratamientos algebraicos. Por ejemplo, si yo saco la cuenta acá, no me dice nada, porque sería 5 por números muy grandes, me queda muy grande, o sea, tremendamente grande. Dividido 4 por números muy grandes, me queda grande, y si le resté 1, sigue siendo grande. No me da la idea de tendencia. Números muy grandes, digo números muy grandes, no me sirve en la fórmula. Tendría que ver en la gráfica, tendría que ver con una tabla para convencerme. Eso sí es lo que queremos que hagan. Se pueden cambiar estas estructuras. En lugar de analizarlo con esta de 5n sobre 4n menos 1, hacer un tratamiento algebraico que a lo mejor me ayude a simplificar la expresión. Esos tratamientos algebraicos a lo mejor es divido el numerador y el denominador por una misma expresión. Por ejemplo, si yo divido a una fracción, imaginemos una fracción, si yo le divido el numerador por 2 y el denominador por 2, sigue siendo equivalente. Bueno, acá el n me representa un número. Si yo dividiera el numerador y el denominador y aplico distributivas, eso lo ven dentro del módulo, me quedaría de esa estructura. Y ahora, si lo analizo algebraicamente, es más fácil ver la tendencia en esta estructura y no en la primera. Porque arriba uno dice, es un 5, por ejemplo. Y abajo, al aplicar distributivo, me queda 4 menos 1 dividido en números muy grandes. Bueno, pero 1 dividido en números muy grandes tiende a ser casi 0. Lo puedo hasta pensar, estos son los argumentos que nosotros queremos que ustedes aprendan a escribir, a transparentar. No que la cuenta me da tanto, sino es, mira, yo estoy pensando esto. ¿Por qué sería igual esta estructura, 5n sobre 4n menos 1, es equivalente a 5 sobre 4 menos 1 sobre n? Me puedo convencer, puedo hacer la gráfica, por ejemplo, y ver que las dos gráficas se solapan. Entonces estoy analizando la misma estructura, la misma función. Puedo hacer tablas, tanto para la 5n sobre 4n menos 1, con la 5 sobre 4 menos 1 sobre n, y darme cuenta que tienen los mismos valores. Entonces, puedo caer en analizar una expresión que puede ser mucho más simple. Esta, que está acá, es mucho más simple, porque uno dice, arriba es un 5, es una constante. El 4 queda constante, menos 1 dividido una cantidad muy grande. Esto es como si uno dice, yo tengo una propiedad, la tengo que dividir con una cantidad enorme de personas. Y es prácticamente 0 ese resultado. Y si no me convenzo haciendo cuenta, ¿cuánto me da 1 dividido 10? 0,1. ¿Cuánto me da 1 dividido 100? 0,01. ¿Cuánto me da 1 dividido 1000? 0,001. Ah, bueno, cuanto más grande, esto que está acá tiende a ser 0. O sea, esa cuenta tiende a ser 5 cuartos. No me doy cuenta que es 5 cuartos. Bueno, saco la cuenta. 5 dividido 4, ¿cuánto me da? Y es más grande que 1. Puedo chequearlo después con el software y le puedo pedir directamente, mira, calculame ese límite cuando el n tiende a infinito y me dice 5 cuartos. También podríamos analizar al corto plazo, que sería, bueno, tomar valores cercanos a 0. Y ese 0 no significa 0 positivo, sino en nuestro contexto ese problema significa 0 por valores de la derecha, porque yo podría acercarme al 0 por valores negativos o 0 desde la derecha. Pero como esto era consumo, no tiene sentido hablar de valores negativos. Entonces uno podría analizar qué es lo que ocurre. Si se lo pido al software me dice 0. Ay, eso no era lo que yo vi en la gráfica. El consumo era el azul. Cuando yo me aproximo a 0, en la gráfica no se parecía que esto se tendía a ser 0. Bueno, hago una tabla. Sin embargo, cuando hago la tabla y pongo números muy cercanos a 0, lo miro ahora en tendencia, 0.1, 001, 0001. Estos números, si los veo hacia abajo, tienden a ser 0. ¿Qué pasa con el consumo? Es más, me quedan negativos los valores, pero son prácticamente 0. Entonces, mi argumentación, lo que nosotros queremos que ustedes aprendan es a articular estos registros, lo que me dice la gráfica, que en la gráfica no veo exactamente lo que me dicen las tablas, los cálculos de límites. Esos son nuestros argumentos. El foco es argumentar.
Vamos a seleccionar dentro de todo lo que es límite para ustedes, lo que es estricto del área de administración y economía. No vamos a resolver indeterminaciones exóticas que podría resolver un ingeniero. No, es mirar tendencias y mirar estos cambios de registros, lo que veo en fórmulas, lo que me convenzo con una gráfica, o sea, volverse autodidacta y convencerse de lo que está ocurriendo. Con el mismo criterio podríamos ver qué pasó con la inversión. La inversión es esa. Podríamos pedirle a hacer un tratamiento algebraico. Acá no vamos a hacer el tratamiento algebraico. Se lo pido el software. Guarda que eso se los aclaramos. Los tratamientos algebraicos se los pedimos. El software es para verificar. Me dice que a largo plazo tiende a ser 0. A ver, eso era así. Ahora miro cuando tiende al valor 0 desde valores positivos. O sea, me acerco 0, 0.1. ¿Qué era el N? Eran trimestres acá. Entonces uno diría la décima parte de un trimestre, la centésima parte de un trimestre. ¿Tendría sentido hablar? O sea, me lo tengo que cuestionar eso del campo de la administración. Cuando lo hago el cálculo simbólico, le pido directamente para después verificar que está, me da 1. Entonces me pregunto, ¿eso es así? Lo veo en la gráfica. Es esto, es la roja la gráfica. Es cierto si los valores se hacen cada vez más grandes, estoy viendo que los puntitos casi están sobre el eje de las abscisas. Claro, es casi 0. Qué difícil ver que cuando me acerco al 0, los puntitos rojos se acercan al 1. El 1 está acá arriba. Entonces, esto me choca. A ver, hago la tabla. Cuando hago la tabla, que Ojeda me tira signitos de pregunta. ¿Qué es ese signito de preguntas? No sé cuánto da. No te puedo sacar esa cuenta. Ups, entonces, ¿qué hago? Puedo agarrar, pedirle el cálculo de esa cuenta. A ver, le pido, saco la cuenta de -1 elevado, por ejemplo, a la 0,1, me tira ese número. Y esto lo tengo que ver matemáticamente. Ah, son números imaginarios. Claro, por eso cuando sacaba la cuenta me tiraba signitos de preguntas. Claro, son números, si los veo matemáticamente, son números imaginarios. Sin embargo, la tendencia es a 1. Bueno, ¿cómo articulo ahora estos discursos entre lo que veo algebraicamente, entre lo que veo las tablas? Eso es el aporte que nosotros queremos, porque ustedes van a disponer de software. Veamos otro problema y después vamos a ver un detallito de uno más matemático y cerramos porque queremos que la clase de hoy les quede corta como para que accedan al módulo, dado que no todos empezaron a leer la unidad número 2. Esta, por ejemplo, dice, una planta dedicada al ensamblado de televisores, SMART, determina que el tiempo promedio en horas que le insume esta tarea a un operario para ensamblar un televisor depende del número total de aparatos, que lo llama A, que efectivamente ensambló desde que trabaja en la planta. El modelo que explicaría la relación entre ambas variables está dado por esa expresión. Analiza el comportamiento que tendría este modelo funcional para un empleado sin experiencia y para el que tiene mucha experiencia. Uno dice, ¿qué significaría que tiene mucha experiencia? Y bueno, que ha ensamblado muchos aparatos. ¿Qué esperaría? Y que el tiempo promedio que le pone para ensamblar cada aparato tiene que ser mínimo. No puede ser que sea 0 el tiempo de ensamblado. Hay una cuestión que no la va a poder superar, pero tiene que haber mejorado. ¿Qué pasa para un empleado que es sin experiencia y es el primer aparato que está realizando y le tiene que llevar mucho tiempo porque recién está aprendiendo? Puedo hacer gráficas y eso es lo que queremos que ustedes hagan, no el tratamiento algebraico, la cuenta. A ver, me hago la gráfica. Claro, mira, es razonable, ¿ves? Miro, hago una buena representación gráfica. Estos son cantidad de aparatos, experiencia. Alguien que ya ensambló 280, mira, ¿qué marca? Desciende. ¿Qué desciende? El tiempo promedio que le pone para armar cada una de estos televisores. En lo que veo de la gráfica, parecería como que el tiempo está por encima del 5. O sea, no veo, pero claro, estoy viendo hasta el 280. Uno podría pensar, ¿podrá ser que esto desciende y sea prácticamente 0? También veo el que tiene poca experiencia. ¿Cómo lo veo el poca experiencia? Y me vengo hacia el lado del 0, me acerco y veo que la curva se viene hacia arriba. Más de 20 horas le está poniendo en la gráfica, por ejemplo. Si le pido el cálculo, a ver qué para después constatar, después tendré que ver si efectivamente yo llego a ese número, ya lo vemos, me dice que si hace muchos aparatos, tiende a ser 5. ¿Qué significaría que tiende a ser 5? Y sí, que el tiempo, cuanto mucho, que le va a poner, lo va a mejorar, a lo sumo va a ser 5 horas por aparato, que le va a colocar cuando tenga mucha experiencia para ensamblar todo un televisor Smart. ¿Qué pasaría con alguien que está muy cercano a 0? Bueno, matemáticamente uno dice, se llama límite derecho. Límite derecha es la función que usa el software y me dice infinito. Claro, significaría que
les lleva una cantidad enorme de tiempo. Es razonable. Entonces, puedo estar mirando, puedo hacer tablas, puedo empezar a mirar, decir, a ver las tablas, qué es lo que me aporta. Mira, vamos a empezar a ver esta persona que hizo un solo aparato, 385 horas le puso para el ensamblado de uno solo. Ya cuando ya lleva 250 televisores ensamblados, el tiempo promedio por televisor es de 6 horas 52, por ejemplo. Dice, está bien, claro, disminuye a medida que aumenta la experiencia, pero si me acerco, se me vuelven muy grandes. Empiezo a darle sentido a estos análisis de tendencias y tengo que articular los registros, ¿no? Entonces, en nuestra función de límite funcional, el foco va a ser argumentar y articular algunos elementos. Esto que yo se lo estoy colocando como piezas de un rompecabezas. ¿Cuáles son los elementos que uno va a articular? Por un lado, las tablas. Va a ser necesario que ustedes hagan tablas, decidan qué valores colocar y puedan, ¿qué leo de la tabla? Por ejemplo, en este caso estoy viendo, bueno, mira, ¿qué estoy viendo? Que los trimestres tienden a ser cero. O sea, tengo que explicarlo, no solo la tabla, porque estoy viendo números que son prácticamente cero en la columna de trimestres. ¿Qué estoy viendo en el consumo? Que acá tienden a ser cero el consumo en este caso. ¿Qué más tengo que articular? La gráfica tengo que articular. Tengo que hacer una buena representación de las gráficas y qué leo con la gráfica. Si me acerco a la tendencia que quiero mirar, o me acerqué a cero, o me acerqué a tendencias muy grandes, ¿qué veo en la gráfica? Y luego tengo que analizar lo algebraico, la expresión, y entonces ver a dónde tiende esto, que en nuestro caso, bueno, uno podría mirar, bueno, para valores muy grandes tienden al 5/4, y esto es el foco nuestro. Articular todos estos registros, esto van a estar en las fundamentaciones, no el cálculo directamente que hice con GeoGebra y anoté 5/4, sino es toda la escritura de lo que yo leía en la tabla, de lo que veo en una gráfica, de lo que veo algebraicamente, qué limitaciones tiene uno, porque queremos que sean críticos, no un profesional que repite cosas, sino que aprendan a analizar tablas, gráficas, expresiones. Eso lo forma idóneos en el campo profesional a ustedes. Así que no olvidar que el foco nuestro de toda esta unidad es articular información, no una cuenta que la saqué con un software y me fui a alguien y me enseñó solo algebraicamente. Te voy a enseñar cómo se calculan los límites por sí solo. No nos sirve esa cuenta de calculo límite, este me da 5, el otro me da 8. No, 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 no. Mostrá qué viste en la tabla, cómo lo harías en la gráfica que se analizó. Contá, explicá al respecto. Bueno, damos una vuelta de hoja de esto que eran aplicados, de los problemas, porque recuerden que lo que estamos dando es como si fuera el tráiler de lo que ustedes encuentran en la unidad, como para que se lleven con qué mirada tengo que mirar, estar analizando y estudiando el material teórico. Ahora lo puedo ver, por ejemplo, con un ejemplo más matemático. ¿Qué es ese ejemplo matemático? Me dan, por ejemplo, una función. Y ahora quiero mirar detalles nada más. De nuevo, siempre voy a estar articulando estos registros y con esto vamos a estar cerrando. Uno puede mirar esa función y uno dice, bueno, ¿cuál es el dominio de una función? Los valores que está definida esa función. En particular, esta función está definida para todos los números reales y no le puedo dar ni el 2 ni el -2. ¿Por qué? Porque lo tengo que explicar. Porque son los valores que anulan el denominador. Y al anular el denominador no está definida. Si yo hago la cuenta y reemplazo, hago la cuenta con el -2, me da un error en una calculadora y hasta GeoGebra también me tiene un signito de pregunta, no lo puede determinar. Entonces, ahí empiezan las preguntas nuestras. Si yo no le puedo dar el valor -2 y 2, entonces, ¿cómo se comporta? Cerca. Ese cerca no significa, ¿qué significaría cerca? Es que yo no le puedo dar el -2, no le puedo dar el 2, pero sí le puedo dar valores que están muy próximos al 2. El 1,9, el 1,99, el 1,99 se lo puedo dar, o el 2,01, pero entonces tengo que ser ordenado en la tabla. ¿Cómo puedo hacer una tabla adecuada para mirar esas tendencias? Puedo hacer la gráfica, por ejemplo, en el 2. Y entonces ordenarme, estos van a ser criterios de ustedes, mira, todo esto que está acá antes, lo explico. Me acerco al 2, pero desde valores menores. 1,9, 1,99, 1,99, me estoy acercando al 2. Y veo, por ejemplo, que los números vienen descendiendo y se vienen aproximando al 0,25, lo cual es cierto si lo miro en el gráfico, porque me paro en el 2,
y el 1,9 está a la izquierda, y la función viene decreciendo. Entonces es correcto que los valores a la izquierda sean más grandes que el 0,25. Con el mismo criterio ahora escribo y ¿qué veo entonces del lado derecho? Me acerco al 2 desde la derecha, números un poquito más grandes, veo esa secuencia de números y acá no tiene sentido leer así, 2.001, 2. No, lo tengo que leer al revés. 2.1, me acerco, 2.01, porque me vengo acercando al 2. 2.001. Entonces eso es necesario que uno lo escriba, lo cuente, porque si no, no se ve en las tablas. Y entonces veo que los números se van aproximando al 2,5, al 0,25, pero por debajo, lo cual es cierto, porque si yo me paro en el 2, me estoy moviendo desde la derecha por números que están, y me muevo, claro, la curva está por debajo del 0,25. Lo puedo mirar, entonces lo puedo escribir matemáticamente. Así, bueno, entonces el límite, cuando el x tiende a 2, es 0,25. Lo puedo discriminar, que tanto por la izquierda, es el exponente que aparece un menos, estamos diciendo, me aproximo al 2, pero desde la izquierda, desde valores más chicos. Y ese 2 más en el exponente, no es que 2 elevado a un más, significaría, lo tengo que escribir, me estoy acercando al 2, pero desde la derecha. Pero claro, como estoy diciendo, me estoy acercando al 2, ¿dónde lo veo? Lo tengo que marcar en una gráfica, lo tengo que marcar en una tabla, tengo que articular registros. Tengo que poner en expresiones de tipo, por ejemplo. En este caso, el límite sí existe, la función no es continua, eso lo tienen en el teórico. ¿Por qué no es continua? Porque no está definida para el x igual a 2. Es más, si yo reemplazo, me da que el 2 no existe, aunque en el gráfico parece que no está cortada, pero claro, le estoy sacando solo un valor, y sin embargo el valor que lo tengo muy pegadito al lado se lo doy, entonces visualmente no voy a ver un agujero que me faltó justo el 2. Lo veo como si fuera continua, pero matemáticamente no es continua la función. Está cortada justo en el 2. Matemáticamente puedo decir, presenta una discontinuidad evitable. Esas definiciones se las damos en el módulo. Entonces uno empieza a mirar tendencias y a impregnarse de las palabras propias de la matemática. También podríamos hacernos más preguntas de esta misma función. Mirar, por ejemplo, decir, ¿cómo podríamos calcular esto? Y yo podría hacer un tratamiento algebraico, porque el numerador es un binomio, el denominador es una diferencia de cuadrados, los puedo factorizar. Si no me acuerdo cómo se factorizan, bueno, se lo pido al software, aprendo a usar una herramienta, me dice que así se factoriza. Bueno, podría simplificar esas expresiones algebraicas y entonces me quedaría esa nueva expresión. Pero acá cuidado, si lo veo en términos de funciones, la que tengo arriba, x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, no es la misma función que 1 sobre x más 2. Pero sin embargo, coinciden en todos sus valores, excepto en el valor en el 2 y en el menos 2. Pero como nosotros estamos analizando tendencias, y las tendencias es acercarme a un valor, puedo usar esta función o la otra, porque total, en valores cercanos a esos números, ambas sí se los puedo dar. Ese es un argumento, esa es una fundamentación que no se ve. Eso muestra que uno entiende cosas de matemática. Entonces puedo decir, bueno, mira, en el cálculo de los límites, puedo reemplazar a esta función por una expresión por otra función que cobra los mismos valores, excepto en el 2 y en el menos 2. Y esta es mucho más fácil analizar su tendencia, porque si yo digo, mira, los valores de la X tienden al 2, y bueno, arriba me queda un 1, abajo me queda algo que es casi 2, más 2 es casi 4. Básicamente tienden a un cuarto, que era la lógica de lo que está detrás. Recuerden que todo, cómo hacer estos cálculos, está explicado en el módulo. Acá no es la explicación cómo hacemos los cálculos, acá es que se lleven la mirada macro de lo que hay en la unidad, porque sabemos que muchos de ustedes, si tienen dificultades de matemática, caen a veces a un profe particular que les enseña la técnica. Y la técnica por sí sola a nosotros no nos sirve. Nos sirve que ustedes articulen registros, las gráficas, las tablas, puedan explicar y comprender profundamente el recorte que hacemos del tema. No estamos haciendo un tratamiento profundo de límites, solo los límites básicos que son necesarios para ciencias económicas. Pueden ver en un libro, los invitamos a que miren, van a ver que hay muchos más cálculos engorrosos que no tienen sentido para ustedes. Nos limitamos con aquellos que sí tienen sentido para ciencias económicas, pero lo que tiene sentido es que aprendan a
fundamentar. Total, lo puedo calcular. Tengo la ventaja que puedo usar comandos del software para verificar, entonces darme cuenta, mira, está bien la cuenta que yo estaba haciendo, pero ahora tengo que argumentar por qué. El software me tiró la respuesta, que da un cuarto, pero ahora cómo lo fundamento. No olviden entonces que el foco es fundamentar. También podríamos, con el mismo criterio, pasar qué pasa con el -2, por ejemplo. Y lo mismo ahora. Si lo veo en la gráfica, en el -2, es muy obvio que la función está cortada, entonces uno podría decir, ahí no es continua la función. Pero veo comportamientos diferentes. Por la izquierda, se van hacia abajo. Se vuelven infinitamente grandes, pero negativos. Por la derecha, del -2, si yo me acerco hacia el -2, los valores de la función crecen y se hacen muy grandes. ¿Eso lo veo en la tabla? Sí, mira. Por la izquierda, cuando yo me acerco, ¿qué sería la izquierda? Un número que en valor absoluto es más grande que -2. Mira lo que pasaba. -10, -100, -1000, -10.000. Claro, se va y uno dice, tiende a ser infinitamente pequeño. Guarda que infinito no es un número, es una forma de notariar una expresión. Si en cambio me acerco por la derecha, los números se tienden a ser cada vez más grandes. ¿Y cómo lo leo? No puedo leer 10.000, 1.000, no, lo tengo que leer al revés. Me acerqué, -1,9, está alejado, me da 10. Me acerco, -1,99, 100 me da. Me acerco, -1,999, 1.000, ajá, van creciendo, se hacen infinitamente grandes. Entonces termino diciendo, en realidad no hay una tendencia para el -2. Lo que sí hay es si lo discrimino por la izquierda y por la derecha. Hay tendencias. Por un lado es menos infinito, por el otro lado es valores infinitos. Y acá tengo que tener una precaución. El límite, no puedo decir existe y es infinito. No, porque la idea de límite que existe tiene que ser un número. Infinito no es un número, es la forma de marcar tendencias, grandes, pequeños. Así que eso es una cuestión conceptual. Acá es muy obvio que la función es discontinua. Discontinua es no está continuado, tiene un corte enorme si lo veo desde el punto de vista matemático. Puedo sintetizar y mirar y decir, bueno, entonces no existe. Puedo dar una explicación por qué rápidamente me daba cuenta que no existía, porque si le pongo en el -2, arriba me quedó -4 dividido en números que están sobre cero. Claro, la división por cero carece de sentido en matemática. Puedo entender por qué sencillamente no existía un número, una cuenta, como para fundamentar. No tiene mucho sentido realizar un tratamiento algebraico. En este caso, solo tengo que aprender a realizar los ejercicios. Si miro de nuevo nuestra función, hicimos el comportamiento cerca del -2 y el 2, pero me podría hacer más preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los valores de la x, la variable independiente, se hacen muy grande o menos infinito? Y el juego comienza nuevamente. Haremos una tabla y uno dice, ¿qué sería que se hace? Así, mira, cada vez más grande, mira, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Qué estás viendo con los valores de la función? Que se hacen prácticamente cero. ¿Se corresponde con la gráfica? Sí, porque mira, si me voy hacia la derecha, la gráfica viene así bajando y eso se hacen prácticamente cero. Entonces, escribo, hago anotaciones. Mientras los valores de la x se hacen muy grandes, los valores de la función se hacen prácticamente cero. Lo estoy viendo en la tabla, lo estoy viendo en la gráfica. ¿Puedo hacer un tratamiento algebraico? A ver, miremos. Me quedó números muy grandes -2, me quedan números muy grandes. Números muy grandes al cuadrado, me quedan números muy grandes, le resté 4, me quedan números muy grandes. Matemáticamente se llama indeterminaciones. ¿Qué es indeterminación? No puedo saber cuánto es infinito sobre infinito. Y acá precaución, eso no se simplifica, porque estoy diciendo, tengo números muy grandes, digo números muy grandes. No me da uno eso, así tengo que ser cuidadoso. Es una notación en matemática, así que cuidado. Infinito no es un número. Es una tendencia, por eso tiene sentido mirar el registro tabular, hacer un tratamiento algebraico, por ejemplo. ¿Qué sería ese tratamiento algebraico? Bueno, puede usar la función o esta otra que se comportaba parecido, y a lo mejor en esta es más fácil analizar el comportamiento. ¿Qué pasa si los valores de x se hacen muy grandes? Bueno, mira, en el numerador siempre va a ser un 1, pero acá abajo me quedan números muy grandes más 2, me quedan números muy grandes. ¿Y qué pasa cuando yo divido el 1, divido números tremendamente grandes? Eso prácticamente es 0. O sea, no me va a dar exactamente igual a 0. La tendencia es 0 y por eso lo tengo que ver en la tabla. Recuerden que la fundamentación se utiliza para defender ideas o posicionamientos y asegurar razonamientos. No olvidarlo al respecto.
¿Qué leer de esta unidad, que es lo que nosotros les damos como recomendado? Hay optativo también, otro material. Es todo el material que ustedes tienen de esta unidad. Es un material, es la unidad número 2, límite y continuidad de funciones. Tienen videos, tienen marcado acá qué cuestiones conceptuales rememorar, las marcan, tienen advertencias, acá tienen otros libros si ustedes quieren leer, trabajos para pensar y reflexionar. Entonces, es un material multimedial pensado para ustedes. ¿Me alcanza con todo esto para la materia? Sí, es suficiente con todo. No les vamos a tomar nada que no está dentro de ese material. Es suficiente. ¿Puedo leer algunos de estos otros que me recomiendan? Sí, los podés leer. Si tenés el tiempo, si sos curiosos, estás bien. Pero sí te queremos decir que te alcanza estas, básicamente son unas 35 páginas de la unidad número 2. Y sí nos interesa que ustedes participen de los foros. Y acá recupero, hay muchos que están haciendo excelente trabajo en los foros y eso nos gustó mucho cuando veíamos lo que pasa en los foros. Traigo una colación, pero estaba tentado de taparle los nombres y uno dice, no, espera que, vamos, total, todos nos conocemos. Por ejemplo, uno de los foros, bueno, ahí Ramiro apunta y uno dice, mirá la participación en este caso de Ramiro, complementa con todas fundamentaciones a sus compañeros. Mirá, dice, mirá, para terminar, es texto explicando de acá, en tu caso, José, uno dice, fantástico. Eso es lo que nos interesa, que ustedes se animen a discutir en los foros, no solamente poner una respuesta, sino también sugiriendo otro camino, otra mirada, otros fundamentos. Esto está fantástico y los alentamos, que eso ustedes en la escritura uno aprende a fundamentar y aprende sobre la disciplina en particular que es nuestro análisis cuantitativo. Bueno, esto era lo que les queríamos contar como antesala para que empiecen a mirar ese módulo. Y ahí está ese gracias de nuestra parte. Y esto es lo que se van a encontrar con la unidad como para empezar a mirar de esto. Pero no pierdan de vista lo que les pedimos. Cuando miren eso, recuerden la mirada en los diferentes registros, convencerse, hacer tablas, hacer gráficas, tienen software para ustedes aprender, porque si se quedan con toda una cuestión mecánica de calcular límite, no nos sirve, lo aprenden de memoria, no sirven de nada. Ustedes van a tener, la mayoría, no, en su campo profesional no les van a venir fórmulas, les van a venir tablas, y entonces uno mira a través de índices de precio, qué fue lo que pasó, el aumento del dólar en los diferentes meses, y uno puede ver la tendencia. Entonces el mirar tablas y gráficas para nosotros es importante, más que levantar, aprenderse casos de factoreo, pero si no se te sabe los casos de factoreo, se lo pedís al software, sabes que tenés que factorizar, no te acordás, bueno, se lo pediste a GeoGebra, listo, a ver, lo podés chequear, pero aprende a fundamentar tus ideas, sostenerla. ¿Qué ves en un registro? ¿Qué ves? ¿Se corresponde? ¿Hay una contradicción entre lo que veo en una tabla con lo que veo en la gráfica? ¿Dónde tendría que poner el ojo cuando miro en la gráfica? ¿Cómo lo analizo? Y lo cuento. Eso nos interesa que ustedes se lleven de esta materia, no memorizar cuentas, porque no van a ser matemáticos, sino que van a ser utilitarios de la matemática y queremos que aprendan a usarla y sean reflexivos, bien, no memorizando cosas, nada. Les dejamos así un fuerte abrazo, que pasen una buena noche, Descansen. que descansen, coman Chao, rico, profe. disfruten de la familia y los afectos. Bendiciones para todos Gracias. ustedes. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.